Ya, vamos a empezar. La clase pasada nos habíamos quedado acá, habíamos visto qué es lo que pasaba si es que no reforzamos de manera adecuada los pilares. En cuanto al corte, estamos hablando del corte en este momento, y habíamos definido qué es lo que es una zona crítica. Entonces, con esto, hasta acá, terminamos en el fondo lo que es el diseño. ¿Cómo se diseña? ¿Cómo se calcula? ¿Cuál es el área de armadura que se necesita para flexión, para corte? ¿Cuál es la comprobación que hay que hacer para la compresión pura? Entonces, esos cálculos y lo que viene después, lo que viene ahora, es una vez habiendo diseñado, sin embargo, hay ciertas limitaciones que pone la norma. En verdad son limitaciones, pero también lo contrario. Hay algunas libertades que ustedes se pueden tomar, las cuales nos indica la norma. Y esas son justamente lo que vamos a ver ahora. Eh, entonces, como ya les dije, nosotros ya hasta acá hemos aprendido a diseñar y lo que vamos a ver ahora son justamente estas limitaciones o también facilidades que nos da la norma. La primera es limitaciones respecto a lo que es el refuerzo al corte de las zonas críticas. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Bueno, primero que nada tenemos que entender, definir, saber cuáles son las zonas críticas, ¿cierto? Habíamos dicho, las zonas críticas están ahí por donde podría entrar la penetrar ¿cómo se llama? La, la, la fisura por corte, ¿cierto? Entonces, los vértices exteriores están claros, son bastante obvios. Habíamos dicho que también, obviamente, si tenemos un antepecho duro, las zonas críticas se trasladan desde abajo hacia arriba a esta zona. Por ende, y esto lo vimos en muchas fotos de daño, también se generan la cruz en este machón, por lo tanto también este podría ser una zona crítica. Si bien si este es el paño, uno pensaría que la zona crítica estaría acá, si uno tira la línea, en verdad, las fisuras podrían pasar acá de largo, incluso toparse con este pilar, así que esto sería una zona crítica, no solamente esta, Ah, pero además, obviamente, sí. ¿sí? Obviamente, vamos a reforzar todas aquellas también potenciales zonas críticas, las que estoy marcando en azul. Obviamente esta, si tengo esta, obviamente también podría ser esta, arriba y abajo, en cada uno de los pilares. O sea, en corto, siempre voy a reforzar arriba y abajo, más ahí, en la parte superior de las aperturas donde tenga antepecho de ventana. Entonces, esas van a ser nuestras zonas críticas. Y ojo, y esto lo veremos en otra limitación más adelante, la norma nos permite en algunos paños poner aberturas sin refuerzo. Ya vamos a ver cómo es esa limitación. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice la norma respecto a las zonas críticas? Dice que ahí donde hayan zonas críticas, la longitud de la zona crítica, la longitud, debe ser mayor o igual al mayor valor entre 2 veces el ancho del pilar y 60 centímetros. La mayoría de las veces yo diría que obviamente mandan los 60 centímetros, porque si el ancho del muro, que normalmente es 14 o 15, estamos hablando de 28 a 30 centímetros, y obviamente los 60 centímetros son mayores. Necesitaríamos que el pilar sea de un ancho de al menos 30 centímetros
no, disculpe, como es 2 veces, bien digo, 30 centímetros para llegar a los 60. Es poco probable que eso suceda, así que no, usualmente son 60 centímetros. Eh, la longitud de la zona crítica de una cadena medida a partir del borde interno del pilar debe ser 60 centímetros. O sea, lo que estamos viendo acá. No se mide desde la parte superior o desde acá, la parte externa del pilar, sino que desde el borde libre. De acá hacia adentro tenemos los 60 centímetros de la zona crítica, tanto hacia la cadena como hacia adentro del pilar. Y luego, esto también significa que entre medio tenemos una zona intermedia. Y en caso de existir una losa maciza, o sea, a este nivel, en caso que acá en caso que tengamos una losa maciza en el piso, en la cadena no debe considerarse zona crítica. O sea, siempre que no haya losa, losa se entiende losa como diafragma rígido, una losa potente. En el momento que no haya losa, se debe considerar zona crítica porque teóricamente la fisura podría entrar o por el pilar o por la cadena, eso ya lo habíamos hablado, pero en el momento que ya haya una losa, este elemento se torna tan rígido y tan potente que es poco probable que entre por acá la cadena y en ese caso la norma no exige que se considere como zona crítica. Ahora, en cuanto a las zonas críticas, ¿qué más dice? Primero que nada, las dimensiones mínimas de los pilares y las cadenas deben ser mayor o igual el espesor del muro o un mínimo de 20 centímetros. Eso es verdad para tanto los pilares como las cadenas. Normalmente, como habíamos ya hablado, los muros son de 14 o 15 centímetros, por lo tanto, en general, siempre tienden a ser de 20 centímetros los pilares. O sea que tenemos entonces pilares usualmente de 14, 15 centímetros de ancho y 20 centímetros de altura. Luego, en cuanto a los pilares, también, ¿qué es lo que se pide? Un mínimo de armadura longitudinal de 4 barras de 10 milímetros. O sea, vamos a tener 4 barras, cada una en su vértice, y cada una con un diámetro de al menos 10 milímetros. El diámetro mínimo de los estribos es de 6 milímetros. Ahí hay un tema últimamente, esto yo no sé qué tan verdad, esto es más lo que yo escucho en las obras, que cada vez se está haciendo más escaso el diámetro de 6 milímetros y que ya de frentón en obras grandes al menos están poniendo 8. Es un tema de mercado y de producción, supongo yo. Como les digo, yo no sé qué tanto asidero tienen esos comentarios, pero es lo que he escuchado últimamente. Así que hay un tema. Luego, la separación máxima entre estribos ya acá es donde entran las zonas críticas. Tanto en las cadenas como en pilares, en la zona crítica, el espaciamiento máximo debe ser de 10 centímetros. Y en la zona intermedia puede ser de 20. Acordémonos que si yo tengo un pilar, y el pilar tiene una, una altura h, ¿cierto? Y tenemos las barras, habíamos dicho, esto es D, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y que la ASI 318
exigía que, vamos a dibujar todavía los estribos. Estos son los estribos, ¿cierto? Y esto es S. La ASI 318 nos pide que S sea menor o igual a D medio, ¿cierto? Esto y los 10 centímetros, y esto es más o menos, en este caso particular, 10 centímetros. En verdad, si nos vamos estrictamente a lo que dice la ASI, si descontamos de los 20 centímetros, si h igual a 20, y descontamos 2 centímetros, D no sería 20, sino que sería más o menos 18 dividido 2. En verdad, ese debería ser 9. Pero la norma se conforma con 10 y está bien. Entonces, de ahí viene esto, como la altura es 20, 20 dividido 2, 10. Por eso que en las zonas críticas, donde tenemos mayor corte, nosotros tenemos que cumplir con lo que se exige para el hormigón. Ahora, la zona intermedia es de 20. ¿Qué es lo que habíamos dicho respecto a eso? Que si uno tira, si esto es 20 y uno tira una fisura intermedia, para que no se confunda después, igual voy a dibujar, hacerlo distinto. Después, esto es. Para que el acero trabaje y cunda efecto, obviamente tirando una línea de 45 grados, para al menos tener una barra, necesitamos, de ahí nace todo esto. La separación tiene que ser la mitad de la altura, para tener al menos una barra en el camino de la fisura. Ahora, ¿por qué en las zonas intermedias, vámonos para atrás, cuál es la zona intermedia? ¿Por qué en la zona intermedia no se exige? Bueno, porque en la zona intermedia el corte es bastante menor. Y en esa zona, si bien, si es que eliminamos esta barra, no vamos a tener aporte al corte de la barra, el aporte del hormigón debería ser suficiente. Entonces, en el fondo, qué es lo que de qué punto de partida parte la norma? Parte de que en esta zona va a ser el trabajo del hormigón más la barra, la que nos va a dar la resistencia para el corte, y en la zona intermedia basta con la protección que nos da el hormigón, con la resistencia que nos da el hormigón para el corte, va a ser suficiente, y podemos incluso prescindir de las barras de acero. Eso es lo que está implícito acá en estos dos términos. En 10 centímetros para la zona crítica y 20 centímetros para la zona intermedia. En edificios de 1 y 2 pisos, la separación máxima entre estribos es de 20 centímetros. Cuando el corte solicitante sea menor o igual a 0,5 el admisible. Del muro K. El K es el muro. Entonces, de nuevo, en edificios que sean de solo 1 o 2 pisos, en los muros donde la solicitación sea menor o igual a la mitad del admisible, por decirlo así, entre comillas, el factor de utilización sea menor o igual a 0,5, para esos muros ustedes pueden prescindir de los estribos a 10 centímetros en las zonas críticas. Ahora, siendo sincero, yo creo que la mayoría de los ingenieros prescinden de esta oportunidad que nos presta, que nos da la norma. Por un tema de que simplemente en todas las esquinas y todos los encuentros se pone FI 10 a 20 y sin hacer esta comprobación. Es por un tema práctico nomás.
más rápido diseñar de esa forma. Y total, ese es un... si ustedes ponen más armadura, no hay penalización. Lo que ustedes tienen que cumplir es lo mínimo. Luego, esto en cuanto ya con esto terminamos con el tema de estribos y corte, pero todavía queda esto que son los canastillos prefabricados. ¿Qué son los canastillos prefabricados? Existen en el mercado, o existían, yo creo que cada vez existen menos, canastillos prearmados, prefabricados, y que son, y esto es importante, electrosoldados. En el fondo son como las mallas ACMA. Entonces, estos son armaduras longitudinales y de corte, o sea, y estribo, que vienen prehechos y que uno puede llegar e instalar. Uno llega y los pone. Y para ello también la norma tiene sus comentarios. Obviamente, como tienen que ser electrosoldados, usualmente se usa este acero para todo lo que es electrosoldado, el AT5650, o sea, tiene un valor de ductilidad, una tensión de ductilidad de 500 megapascales y de rotura de 560. Como verán, la diferencia es mucho más acotada que, por ejemplo, 420 y 630. Y por ende, no es un acero muy dúctil y más encima, al electrosoldarlo, ahí donde están los puntos de soldadura, se tornan incluso más frágiles todavía. Entonces, se puede usar este acero y estos canastillos para los pilares, pero para los pilares la tensión de tracción, cuando la tensión de tracción sea menor o igual que el 25% de su valor de fluencia. Y en las cadenas, el 40%. El diámetro mínimo de la armadura longitudinal con este acero, con el AT5650, tiene que ser de 8 milímetros, o sea, bajamos de 10 a 8 usando este acero, y el diámetro mínimo del estribo debe ser de 4,2 en vez de los 6. O sea, hay una disminución que nos permite la norma al usar este tipo de acero con elementos prefabricados. Ahora, como les decía, yo creo que se usan poco, creo que cada vez hay menos en el mercado, si es que los hay todavía. Y yo al menos nunca lo he usado, esa es la verdad. Pero esto es lo que dice la norma, esto es lo que la norma nos permite. Y con esto ahora sí terminamos todo el capítulo que es pilares de hormigón, pilares de confinamiento. Y vamos a pasar a revisar otros otras limitaciones que nos pone la norma. Entonces, hemos hablado de las zonas críticas, ahora pasamos a los espesores de los muros, que es lo que dice al respecto. Al igual que para la albañilería confinada, el espesor tiene que ser mayor o igual a la altura del paño, dividido 25, y mayor o igual a 14 para las unidades hechas a máquina y 15 para las unidades hechas a mano. Y usualmente, como les decía, son 14, entonces la limitación termina siendo de 14. Y siempre mayor o igual a H25. Ya habíamos calculado, acá en la oficina sí tengo calculadores, habíamos calculado que entonces para 14 centímetros multiplicado, disculpen, por 25, el paño tendría que ser de al menos 3,50 metros para que esto de acá mande. Lo vamos a anotar.
esto implica que H de paño tendría que ser mayor o igual a 3,5 metros. Uy, este 5 parece un 6. Ahí sí, ahí sí. 3,5 metros. Así que, como ustedes verán, 3,5 metros igual a una altura considerable, al menos para vivienda. Por lo tanto, usualmente no es una condición que rige para la mayoría de los diseños. Importante también mencionar que la norma siempre que habla de distancias para los paños, habla del interior del paño. Muchas veces he visto que lo miden desde los bordes entre pisos o de todo el muro. No, la norma siempre usa la distancia entre los bordes internos de los elementos paralelos de confinamiento. Ojo que H paño, por lo mismo también es elementos paralelos de confinamiento del paño. Como habla en general, es tanto la altura o el ancho libre. Eso es lo que se debe entender como la altura del paño. La altura libre o el ancho libre. Eso es una de las limitaciones que tenemos. ¿Cuál es la otra? Que las dimensiones de un paño de bañería quedan determinadas por la distancia entre los ejes de sus elementos de confinamiento, pilar y cadena. Entonces, en el punto 732 de la norma, quédense con, por favor, acuérdense de cuál es la cápita 732, es este, porque lo vamos a mencionar más adelante. Ya habíamos dicho al inicio de este módulo que el paño, en su plano, la altura la altura por el largo debe ser menor o igual a 2,5 metros. Acá, eso sí, se mide entre centroides de los elementos de confinamiento, o sea, las distancias que están marcadas en este esquema. Y el L máximo, el largo máximo del muro, está limitado a 6 metros. Ya habíamos dicho que en la práctica, eh, 12, que en la práctica la altura, por ejemplo, en una vivienda, es usualmente entre 2,4 y 2,5 metros. Eso implica si H es igual a, pongámosle 2,5 metros, 2,5 metros, normal, usual mejor, normal. Es lo usual, o vivienda. Si esto es lo usual, eso implica que L es igual a 12,5 dividido 2,5 me da 5 metros. Y eso implica, no, esto no implica nada. Esto, o sea, usualmente, vamos a dejarlo, eso implica que L igual naturalmente termina siendo menor o igual a la distancia máxima. O sea, usualmente lo que manda no es este valor, el L máximo, sino el valor que viene dado por la altura de los muros. Por el contrario, para llegar a los L6 metros, sería 12,5 dividido 6, nos da 2,08, o sea, más o menos 2 metros 10. Y eso es una altura de entrepiso muy baja, al menos hoy en día. En el pasado
en viviendas sociales se hacían, pero ya hace hace décadas atrás, ya la UCA ha ido año tras año subiendo la altura, la altura del entrepiso. ¿Por qué creen que se ha ido subiendo la altura del entrepiso? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué, por qué se ha dejado de construir con pisos de 2,10 metros? ¿Por qué se han ido subiendo la altura del piso? ¿Alguien sabe? Es un tema de habitabilidad, es un tema de percepción humana. Eh, 2,10 metros termina siendo una altura muy baja y da la sensación de enclaustramiento. Entonces, los humanos, nosotros, preferimos alturas de entrepiso un poco más altas, netamente por un tema de sensación, de habitabilidad. Y hoy en día se acepta que ese mínimo al menos debería ser 2,4 metros, entre 2,4 y 2,5. Incluso el que tenga los medios, en casas, por ejemplo, va a preferir incluso alturas más altas que eso. 2,7, 2,8, 3 metros. Tampoco lo que era antes en casona, que uno tenía 4 metros a veces, tal vez son muchos, no es necesario, es mucho más difícil. Ahí viene ya, también entra en juego el tema energético. Cuando ya se disparen hacia arriba las alturas de entretecho, hay que calefaccionar más, es más difícil mantenerlo. Entonces, alturas de entre 2,4 y 2,8 metros es lo que nosotros percibimos como ideal, como humanos. Eso respecto a las alturas. Luego, ¿dónde se tienen que ubicar los pilares? Los pilares se deben ubicar esto lo habíamos dicho, pero esto ahora lo estamos explicitando, en todos los bordes libres, por ejemplo, rasgos de puertas eh, y puntas de muros. Luego, son estos casos acá, por ejemplo, pero también las puntas de muros. Todas las intersecciones de muros, o sea, donde chocan dos muros, pero también por ejemplo, intersecciones de muros. Y en el interior del paño, como lo estamos mostrando acá, ¿se fijan? Para cumplir justamente lo que acabamos de hablar, para cumplir los 6 metros y que L por H sea menor o igual a 12,5 metros cuadrados. Por lo tanto, también en muros muy largos hay que cortar los muros muy largos con pilares. Luego, las cadenas a nivel de la techumbre y de los pisos. A nivel de la techumbre y los pisos. Siempre. Los cimientos y los sobrecimientos de hormigón desempeñan la función de cadena también. O sea, el sobrecimiento de las fundaciones podremos considerarlo como una cadena. Es un elemento de confinamiento. Entonces tenemos el sobrecimiento para el primer nivel y luego siempre en los subsiguientes los pasamos a llamar cadena. Pero en términos prácticos son lo mismo. Son vigas de hormigón en el fondo que acompañan el muro. En el interior de un paño de albañilería para cumplir con las restricciones 732. Por ejemplo, si tenemos, si acá
el área se nos escaparía de los 12,5, igual tenemos que poner una cadena intermedia. En el borde superior de todo piñón, antepecho o saliente, que son, o pretile, que sobrepase el nivel del cielo del último piso. Entonces, si este es el último piso y sobresale, esto lo hemos visto en fotos, ¿se acuerdan? Si esto sobresale, entonces también este pretil requiere su cadena justamente para mantener la estabilidad. Ya lo hemos reiterado muchas veces. Este tipo de elementos no reforzados es muy peligroso, ya ha llevado a incluso pérdida de vida en terremotos de gran magnitud. Esto es algo que se ha observado y por ende también la importancia de confinar esos elementos. Y por último, el punto D, para completar el triángulo en el caso de una cadena formada por dos tramos inclinados. Cuando la desviación de cualquier de los tramos medida con respecto a la base del triángulo es superior a 15 grados. O sea, esto es lo que también se llama el tímpano. Tímpanos. En todo tímpano que tenga un delta mayor a 15 grados, también se pide. Yo la verdad, yo siempre lo pongo. 15 grados, no sean 15 grados, me da lo mismo. Si yo tengo un pretil o un tímpano, yo también le pongo una cadena. ¿Por qué? Porque también estos elementos han mostrado ser muy sensibles, se han caído, han generado daño y también no solo a la estructura, sino que también a las personas. Y por ende yo recomiendo igual ponerlo. ¿Me disculpan? ¿Para qué quiere? Para las futuras generaciones. Acá le vamos a poner tímpano. Ya. Luego, el refuerzo de las aberturas. Habíamos dicho que, bueno, unas son las puertas. Las puertas son puntas de muro. Las puertas se extienden usualmente desde el piso terminado hasta la viga. Pero las aperturas, en el fondo, son nuestras ventanas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma respecto a las ventanas? Los refuerzos de las aberturas deben ser elementos de hormigón armado o armaduras incluidas en los huecos de las unidades y en las juntas horizontales del mortero. Puede ser uno o el otro, pero ya veremos qué limitaciones nos pone respecto a esto. Si tiene que ser de hormigón o puede ser dentro de los huecos. Entonces, solo se aceptan armaduras incluidas en los huecos de las unidades y en las juntas horizontales del mortero cuando el esfuerzo solicitante en cada uno, en el elemento que estamos analizando, de un muro adyacente a la abertura sea menor que el 50% de su valor admisible. O sea, cuando el FU, yo digo entre comillas FU, acuérdense que FU se usa para el RFD, pero más o menos que se entienda, que el 50% es admisible. El ASD trabaja con factores de seguridad, el RFD con factor de utilización. Pero se entiende, cuando esta razón VA dividido QS sea menor que 50%, en ese caso podremos usarlo dentro de los huecos. Y en tal caso, la armadura vertical y horizontal debe anclarse en los muros de confinamiento, es decir, debe extenderse a todo el largo y a todo lo alto del muro. O sea, las verticales de cadena a cadena y la horizontal entre pilar y pilar. No solo en la zona, sino que en todo el muro. Luego, si es que ocupan, no, esto es general, disculpe, el área mínima de la armadura vertical en los bordes debe ser igual a 0,8 centímetros cuadrados y el diámetro mínimo debe ser igual a
8 milímetros. Y el área mínima de la armadura horizontal debe ser igual a 0,5 centímetros cuadrados. Que, resumiendo, es esto. El área mínima debe ser 0,8 con un phi 8 o de 0,5 centímetros cuadrados para el horizontal. Ojo que esto no se explica bien en la norma, pero básicamente, si es que no usan una barra dentro del, del, de la unidad y escogen hacer elementos de hormigón, ustedes tendrían que dibujar acá, o sea, diseñar acá un elemento hormigón que tenga esta área mínima. Usualmente, yo igual pongo yo pongo las 4 barras y 8 para hacer un pilar de verdad. Lo que sí, en este elemento, si es que lo hago de hormigón armado, uso dos barras nomás. No como una viga usualmente, sino que hago acá un elemento más pequeño con únicamente dos barras. Y que obviamente tiene que coincidir las barras con la junta horizontal a esa altura. Luego, abertura sin refuerzo. La norma, siempre hemos hablado de que vamos a poner puertas y ventanas. Y si ponemos ventanas hay que reforzarlas. Pero la norma nos da un espacio para hacer aberturas sin tener que reforzar. ¿Qué es lo que se pide para poder hacer eso? Que el área de la abertura sea menor que el 5% del área del paño. O sea, habíamos dicho que si nuestro paño es de 12,5 por 0,05, 5%, el área puede ser de máximo 0,625 metros cuadrados. La longitud del lado mayor de la abertura es igual o menor a 60 centímetros. Si teníamos 60 centímetros, o sea, si usamos el máximo, que son 60 centímetros, y ya habíamos dicho que el área de la apertura puede ser de máximo 0,625, 0,625 dividido punto 6, significa que la altura de esta ventana puede ser de máximo 1 metro, 0,4, 0,5. O sea, es algo así. Si esto es 60, esto es de máximo 1,04 centímetros y esta es igual a 0,625 metros cuadrados. Para área de paño igual a 12,5 metros cuadrados. Y bueno, pueden estirar o acostar más la ventana. Esta es la ventana más ancha que pueden hacer. Luego, la distancia entre el pilar vecino y la abertura y el borde vertical de la abertura es mayor o igual al 25% de la longitud del paño. O sea, que nos está diciendo la norma, que tiene que estar el 25%, ¿cierto? Tiene que estar a 25% del largo. Tiene que estar, en el fondo, en la mitad del medio, valga la redundancia, del paño. Tiene que estar en la mitad. Este es el 50%. Tiene que estar dentro de este 50%.
Y por último, la distancia entre el borde horizontal inferior y la abertura y el borde horizontal inferior del paño de albañilería es mayor o igual a 2/3 de la altura del paño. O sea, este paño, el borde inferior, tiene que estar al menos a 2/3 de la altura del paño. Acá. Eso es lo que se pide. Si tenemos una altura de 2,5 metros, pongámosle 2,4. No, adelante usamos 2,5. Sigamos con 2,5. Por 2 dividido 3. Esto implica que si h es igual a... En verdad es menos, es 2,4. Porque tenemos que contarle el, eh, la cadena y la losa. Entonces, si h igual a 2,4, eso implica que la altura I es igual a 1,66 metros y, y eso implica también, bueno, 2,4, que me queda libre que h de la ventana es igual a 0,73 centímetros. Verán que al final me queda más chica de lo que habíamos proyectado. Pero bueno, ustedes ahí tienen que jugar con lo que les permita la norma. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, entonces, eh, si estas ventanitas chicas, ¿para qué sirven? O sea, porque son muy chicas, no da, no da para una ventana de una pieza, por ejemplo, o para el living, o para el comedor. ¿Dónde se ven? Bueno, usualmente son las ventanas de baño. Son ventanas alargadas, son ventanas altas, usualmente se usa en el baño y muchas veces también en las cocinas. Las cocinas muchas veces tienen ventanas más pequeñas para ventilar, que dan hacia un costado de la casa, contra una pandereta, o sea, o hacia una logia. Ese tipo de ventanas suelen ser este tipo de ventanas. Ventanas más chicas y que no requieren refuerzo. Así que siempre, y por ende, igual es útil que la norma les permita esto, porque permiten generar ese tipo de ventanas para ese tipo de uso. Eso respecto a las aperturas no reforzadas. Y con eso hemos visto prácticamente todo lo que corresponde a las limitaciones eh, que nos pone la norma, y con eso también podemos armar nuevamente eh, nuestro esquema general. Este esquema es como un esquema que de verdad resume de muy buena forma todo lo que nos pide la norma. Y por eso se los presento de nuevo. Todo lo que hemos hablado redunda nuevamente en este esquema que ya presentamos al principio del módulo, incluso al principio del curso. Bueno, dicho esto, ¿cómo entonces se procede para el caso de la verificación? O sea, nosotros ya hemos visto, hemos discutido cómo se diseña, o sea, cuáles son las ecuaciones, cuáles son las limitaciones que también tenemos que tomar en consideración, pero vayámonos un poco al caso práctico. ¿Cuál es el workflow, la forma de proceder cuando queramos nosotros verificar una estructura? Entonces, ¿qué datos tenemos? Dimensiones, el largo, espesor y altura de los muros. Es un dato de entrada, un input. Dimensiones del elemento de confinamiento. Conocemos el ancho y el espesor, al menos los mínimos. En el caso de la verificación, incluso conocemos el ancho y el espesor, porque cuando uno verifica, uno está trabajando por sobre algo que ya está construido, o al menos tenemos ya planos que nos indican justamente estas dimensiones.
El recubrimiento de las barras de refuerzo longitudinal y transversal es un input porque es un dato normativo. ¿Quién nos dice cuál es el recubrimiento? ¿Se acuerdan? ¿Quién lo define? El tipo de elemento. No, pero en la norma. Sí, el tipo de elemento. No solo el tipo, ya, vámonos al que, cuáles son los datos de entrada para definir el recubrimiento. El tipo de elemento, ¿qué más? ¿Se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada. Eran dos parámetros y una tablita. Tipo de elemento y el ambiente. En el fondo, si es interior o exterior, y si está en ambiente corrosivo, salino, o no lo está. Y hay un tercer parámetro, pero que para la galería no cuenta, que es que también depende del diámetro de las barras. Pero como todas, ustedes siempre van a usar diámetros menores o iguales a 16 milímetros, eh, básicamente siempre van a usar la tabla para diámetros menores a 16 milímetros. Pero ¿quién disponía de esto? El decreto supremo número 60. Ahí es donde está indicado cuál es el recubrimiento. O sea, también es un dato de entrada, finalmente, un dato normativo. Luego, las barras de refuerzo de los elementos de confinamiento. Si estamos verificando, nosotros ya conocemos el diámetro y su separación. Luego, solicitaciones del muro. Son datos de entrada, no porque de por sí sean datos de entrada, pero es porque nosotros analizando, haciendo un análisis estructural, o sea, un cálculo, nosotros vamos a obtener las solicitaciones eh, en cada uno de los elementos. Entonces, también son datos de entrada, el NS, QS, MS. Son datos de entrada que son obtenidos del análisis del edificio. Y por último, la calidad de los materiales. F'M, Tau M, el del hormigón y el FI, el que se haya usado en la obra. O si están revisando un proyecto, lo que digan las ETG, las especificaciones técnicas generales del proyecto. En caso de no disponer de estos datos, ustedes deben prospectar, por ejemplo, para casas, edificios que ya están construidos. Sucede mucho, yo hace poco hice un análisis para una casa que tenía que ser normalizada por la ley del mono. Ah, de hecho es la casa que ustedes están haciendo en el proyecto. Y yo tuve que obtener el F'(C) mediante ensayos. Uno va, saca un testigo hormigón y mediante el testigo hormigón este se ensaya y dio que era F'(C) era 15 megapascales. Eh, Esto lo vamos a ver más adelante, pero ya se lo dejan. Si ustedes hacen ensayos y obtienen F'(C) igual a, digamos que 19 megapascales, este es el 1. F'(C2) igual a 17 megapascales. ¿A ustedes les basta con esto? Ustedes se, de estos dos datos, ¿qué concluirían? ¿Cuál es el F'(C) del hormigón? ¿Qué F'(C) usarían?
El promedio, máximo, el mínimo. Un criterio puede ser el mínimo. Un criterio puede ser el mínimo. Un criterio podría ser el mínimo. Pero tiene un problema. El sacar solo dos testigos tiene un problema. Al menos que ustedes tengan cierta certeza, o sea, tengan otros argumentos con los cuales dicen, ¿sabes qué? Ya me quedo con 17 megapascales. ¿Cuál es el tema? Si ustedes grafican esto, y ustedes obtienen, por ejemplo, 19, 17. No, lo vamos a marcar con otro color. Ahí ya van a ver por qué. Digamos que yo ahora saco un tercer valor. O mejor dicho, no lo he sacado. Tírese un valor. ¿Cuál podría ser el tercer valor que sale? Puede ser cualquier cosa, ¿cierto? ¿Qué pasa si el tercer valor les da por acá arriba? Entonces, habiendo asumido F'C3 y les dio un valor mayor a 19 megapascales, haber asumido 17 megapascales mínimo, habría estado bien, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si nos da por debajo? Se hubiesen quedado cortos. ¿Cómo se hace con el hormigón? Acordémonos, ¿se acuerdan que con uno indicaba, no sé si hoy en día todavía se escribe, pero antes se escribía, por ejemplo, un H30, antes se escribía así, por ejemplo, ¿se acuerdan? Se especifica H30. ¿Qué significa ese 90%? ¿Se acuerdan de esto, no? Hoy en día ya no se escribía así, esto sería un G25, ¿cierto? Grado 25. Pero también tienen incorporado el 90%. ¿Qué significa este 90%? Nivel de confianza. Ya, sí. Un nivel de confianza de 90% es equivalente a un fractil en estadística del 10%, que es un fractil, por si no se acuerdan. Esto es súper importante porque acá es donde yo he visto muchos errores conceptuales a la hora de, de diseño o de reuniones que uno ha tenido. Uno asume que la distribución es más o menos normal de los materiales, ¿cierto? Donde creo que en estadística se escribe nu, el promedio, ¿cierto? Y lo que estamos diciendo, que nuestro nivel de confianza acá es el 10%. Eso es lo que significa el 90%. Pero para sacar esto, para poder calcular a cuánto equivale este 10%, porque acá tenemos F'C. ¿Qué es lo que necesitamos para poder calcular esto? ¿Se acuerdan de estadística? La desviación estándar. Exactamente.
con la primera desviación estándar ustedes se quedan creo que en el 76 o algo así. Y la desviación estándar es sigma. ¿Qué necesitamos para calcular sigma? ¿Cuántos datos? ¿Lo podemos hacer con 2 datos? La muestra no sería muy representativa. No, pues. De hecho, o sea, la desviación estándar para 2 datos es la distancia entre la media, ¿cierto? Hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué pasa? Que en el fondo, para tener una buena, una desviación estándar mínima, se requieren de 3 datos para obtener un sigma. Entonces, siempre es recomendable, al menos que ustedes tengan otro argumento, otro antecedente. Si ustedes no saben nada, ustedes siempre que hagan ensayo requieren al menos 3 ensayos. ¿Por qué? Porque es el 3. Si me da 19, 17, puede que mi buen en verdad sea mejorcito y el último ensayo me dé 22 megapascales. Pero también podría ser que el tercero me dé 14. Y ven ahí como, debido al tercer, siempre el tercer ensayo el que inclina la balanza, hacia arriba o hacia abajo. Entonces ustedes, en estricto rigor, lo que deberían de hacer es eh, sacar un tercer testigo, el que le inclina la balanza, y después obtener esto. Esto se hace por tablas, esto lo buscan en internet, cómo sacar un fractil, lo sacan por tablas, el valor Z, usan un valor Z de las tablas, como anotarlo incluso Z de tablas. Y con eso ustedes podrían calcular el valor característico F'C, que en la norma europea se llama F'K, por eso lo llaman F'K en la norma europea, trabajan con F'K, que en el fondo es el valor característico. El valor característico depende del fractil que se use. Para albañilería, en Europa, por ejemplo, usan el 5, no el 10. O sea, es más exigente todavía. Entonces, siempre sacan 3 testigos justamente para saber hacia dónde se inclina la balanza. Entonces, si me hubiese dado 19, por ejemplo, 19, 17 y 17, yo hubiese pensado, bueno, entonces el F'C es 15. Porque si me da, por ejemplo, acá 19, 17, 19, yo hubiese pensado que tal vez entonces F'C, el característico, igual a 15. ¿Se entendió todo eso, no? ¿Raya para la Sí, suma? profe, Sí, pero tengo una duda, sí. que se supone que la resistencia, cuando uno toma el testigo, ya ha pasado un tiempo y el hormigón empieza a aumentar su resistencia y después se empieza a estabilizar. Entonces, cuando yo tomo el testigo, no es la resistencia característica a los 28 días, sino que sería la resistencia en un tiempo posterior. Sí, es un buen Entonces, punto. ¿cómo clasifico G15? No lo Si haces tendría... igual, lo haces igual con el valor que te salga. Mira, es verdad que van endureciendo, pero tampoco es tanto lo que se endurece más. A ver, no es un tema de dureza, y esto se lo hablo de la experiencia, no tanto de la parte tan académica. Eh, en teoría se va haciendo masa resistente, ¿cierto? Hablemos de resistencia. Aumenta un par de megapascales, poco, pero eso más bien con los hormigones más modernos. Yo creo que los hormigones más, de nuevo, esto hablo ya de mi intuición, de mi experiencia más que de ensayo.
En general, ustedes sacan testigos de hormigón antiguo y les da 17, 15. Escucha, en el hospital de la Chile, en el JJ, hemos sacado de 12. O sea, pueden ser hasta bien malitos y no endurecieron nada en todos estos años. ¿Por qué? Porque antes ni siquiera había dulcificación, no había normas, nada. Entonces se mezclaban a mano. Y con reglas, ¿cómo decirlo? Con reglas empíricas, no normativas o científicas. Lo que sí se observa es un fenómeno que es medio extraño, que es que sí se endurecen más, pero dureza y resistencia no son equivalentes. ¿Qué es la dureza? ¿Cómo podemos medir dureza, por ejemplo? Porque ya dijimos, resistencia, luego la resistencia no confinada, o sea, la cilíndrica, ¿cómo la podemos calcular? O sea, ¿cómo la podemos obtener? Con testiguera, ¿cierto? Sacamos un cilindro con una testiguera, es como una perforación, sacamos un testigo, se ensaya, obtenemos la resistencia. ¿Cómo podemos estimar la dureza? Esto ustedes lo deben de haber visto en el curso de tecnología del hormigón. ¿Lo vieron o no? ¿Cómo obtengo dureza? ¿Con qué instrumento? Yo no lo recuerdo, profe. Con un instrumento que se llama el martillo Schmidt. A ver, vamos a ir rápido. Vamos. Yo creo que esto es interesante, es algo con lo que ustedes se van a topar a futuro. Así que veámoslo rápido. Vamos a buscar algún modelo de martillo Schmidt. Ahí se correlaciona dureza con resistencia, entonces. Exacto, pero esperen, pero ahí viene el gran pero que yo les quiero mencionar. Es este instrumento. Está muy bueno. Este es un martillo Schmidt. Es una carcasa que por dentro tiene un émbolo. El émbolo es esto de acá, que se carga, ustedes lo cargan, primero tiene un resorte dentro que está calibrado. O sea, el resorte hace que emita como un impacto calibrado, siempre es el mismo. Después de un tiempo tienen que recalibrarse, se van cediendo los resortes. ¿Cómo se hace eso? Con un yunque muy duro. Pero, raya para la suma, ustedes golpean con el martillo, en verdad no es golpear, ustedes ponen la punta contra el muro y se suelta una bola, el resorte suelta una bola por dentro. Y la bola va y viene de un lado para otro, hace una cantidad de rebote, y esa cantidad de rebote es la que se marca acá. Y eso les da el valor que se llama el valor, uy, ahí se me fue el término, se llama el valor, el índice esclerométrico. Y el índice esclerométrico, que está en estas tablas, se las da normalmente el fabricante, está muy chiquitita, pero básicamente, donde relaciona el índice esclerométrico con la resistencia. Esto está en megapascales, por ejemplo. Si les da un índice esclerométrico de 20, chuta, acá no sé cuál es la curva. Acá falta la curva. A ver, veamos. Eh, bueno, esto lo entrega el fabricante. No sé si será esto finalmente. Parece que es esta curva. No, no puede ser, pues. Y la curva más encima depende del ángulo en el que ustedes están golpeando, ya. A ver si podemos buscar uno mejor. Índice esclerométrico. Porque es distinto, obviamente, golpear hacia abajo que hacia arriba. Hacia abajo, la bolita tiene a su favor la gravedad.
em, esta es una hoja más clásica. No muy grandecita. No pensé que íbamos a hablar de esto, pero bueno, es lo que hay nomás. Entonces, ustedes van, ven el índice esclerométrico y van a tener usualmente 4 líneas, que depende si están golpeando hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Son 3, en verdad. Entonces, ustedes van, cuando ustedes están golpeando hacia abajo, creo que es la línea inferior, entonces ustedes van 20, van acá y van hacia el lado y obtienen el valor que podrá ser, no sé, 20 y tantos megapascales. ¿Ok? Así es como se saca. Ahora, ¿qué es lo que mide el martillo Schmidt? Ya lo dijimos, dureza. No mide resistencia, ojo, eso es súper importante. No le mide directamente la resistencia. La resistencia ustedes solo la van a poder medir directamente ensayando en un laboratorio. Entonces, mide la resistencia, la dureza, y estas tablas, las tablas relacionan dureza con resistencia. Pero ojo, eso lo hace para hormigones modernos y con poca antigüedad, que va un poco a lo que tú decías. Que es lo que yo he observado muchas veces en edificios históricos. De hormigón, de no hormigón, de todo tipo de cualquier cosa en hormigones antiguos. Hablemos que ya tienen más de 20, 30 años. Que se ponen muy duros en la superficie. De hecho, picar hormigón antiguo es muy duro. En un ex cine, me acuerdo todavía, en Cartagena, bien digo, rompimos 2 puntas de cango, de rotomartillo. El rotomartillo es este instrumento que percuta para romper el hormigón. O sea, estaba durísimo. Los índices esclerométricos daban como 40 y algo, que equivalía más o menos a algo así como 55 megapascales. Y uno tiende a pensar, chuta, este hormigón es muy bueno, nos va a dar una muy alta resistencia. Y después ustedes sacan el testigo y llegan a la conclusión que resistencia 15 megapascales. Entonces, para hormigones antiguos, el índice esclerométrico, la dureza, no se relaciona para nada bien con, con, con la resistencia. Y por ende, yo nunca, porque me lo han solicitado, pero no lo he hecho, yo nunca uso el índice esclerométrico para obtener resistencia. Yo solamente obtengo resistencia mediante ensayo. Si no, prefiero no tener el dato. ¿Qué es lo que sí hago? ¿Para qué? Entonces, ¿para qué puede servir el índice esclerométrico? Un poco para mapear en la estructura zonas con mayor y menor dureza, ¿cierto? Y eso podría indirectamente indicarles zonas donde la resistencia es mayor o menor. Y también es un tal vez, tampoco es muy... Y también estos valores solo tendrían, si ustedes lo hacen, tienen sentido si la diferencia es grande. En un lugar me da 50 y en el otro me da 20. Ahí ustedes digan, acá tengo un problema. Tengo durezas muy dispares, por lo tanto, probablemente la resistencia esté muy dispar, entonces voy a sacar un testigo acá donde es más duro y un testigo acá donde es menos duro. ¿Cierto? Un poco para eso puede servir ese instrumento, pero no para sacar la resistencia. Eso respecto cuando haya que prospectar. Y, por último, el acero. El acero, desde hace décadas ya viene con su marca, y como viene con marca, o sea, ustedes basta sacar el recubrimiento y viendo la marca, ustedes saben cuál es su resistencia.
Normalmente hoy en día vienen con una marca A630, o sea, ustedes saben que es el A630 420. Y con los aceros antiguos, si ustedes saben que la estructura es muy antigua y sacan el recubrimiento y la barra es lisa, es de 280. Entonces ahí tampoco, no necesariamente ustedes necesitan sacar un testigo. Si igual tienen la duda, ustedes van, sacan de una barra un trozo que tiene que tener al menos 50 centímetros para que pueda ser ensayada de largo. Ustedes sacan 50 centímetros, reponen la barra con obviamente su largo de empalme que requiere por cálculo, la reponen y tapan de nuevo. Eso se puede hacer. Usualmente, ¿qué es lo que se hace? Sacar uno de algún estribo en la zona donde el corte no es importante, a la mitad de un pilar, por ejemplo. Entonces sacan un estribo y ensayan esa barra, si es que ustedes tienen la duda. Pero como les comentaba, no hay miles de tipos de barras, hay dos tipos, la de 280 y la 420, y por ende esto no es tan crítico, no es tan crítico. Y también el cálculo no es tan crítico. Si ustedes meten lo que les da la diferencia, van a ver que no es mucha entre usar 280 o 420. Eso. Luego, teniendo todos estos inputs, teniendo todos los inputs, vamos al cálculo. Con el momento de diseño, que podemos considerar solamente el 50 cuando es sísmico, podemos dibujar el diagrama de interacción, que era bastante sencillo para la minería armada, con las ecuaciones que ya anunciamos anteriormente, que salen de la 21-23. Luego, ustedes buscan, porque eso lo teníamos del análisis, buscan dentro del diagrama de interacción la compresión solicitante y el momento de diseño solicitante, y si está dentro de la curva, estamos ok, si no está dentro, no verifica, no cumple. Y el cálculo del corte también es sencillo. Si BS es mayor que el admisible, no cumple. Si es menor, igual cumple. Luego, en las zonas críticas de los pilares, tienen que ver, primero, si cumple el HP mínimo, la altura mínima, verifica o no verifica, ahí van a saber al tiro. Luego, la separación del estribo, en las zonas críticas, tiene que ser menor o igual a 10, en las que no, y si no, no verifica. Y obviamente en las no críticas tiene que ser 20, esto no está escrito, pero es más o menos obvio. Y luego, todavía tenemos que verificar que el diámetro de barra usado sea menor que el requerido. Y obviamente tiene que cumplir con los mínimos normativos. Si el DP es menor que el diámetro usado, estamos ok. Si el que sale de cálculo es mayor obviamente que el usado, no verifica. Luego, esa era verificación, el caso de diseño. Dato incógnita. La geometría nuevamente la tenemos si estamos diseñando. Concentrémonos en lo que no tenemos. No tenemos la altura del pilar de confinamiento y no tenemos el diámetro de barras longitudinales y transversales. Y la separación entre estribos, entre comillas, no la tenemos, pero la tenemos, porque por norma, al definir las zonas críticas, las tenemos. Las solicitaciones salen del análisis y como estamos diseñando, la calidad de los materiales son a discreción nuestra, o sea, es un dato de entrada también. Y luego, verificamos el corte. ¿Cumple o no cumple? Eso es con el F'M. En las zonas críticas, tenemos que calcular el HP mínimo y este tiene que ser mayor o igual a 20 centímetros. La separación de estrío en las zonas críticas tiene que ser menor o igual a 10. Y el diámetro mínimo del estrío tiene que ser menor que 6, o sea, entre 6 y 8, es 6 o 8. Ya si ustedes pasan a 10, 10 es una barra muy grande para estribo, sobre todo para este tipo de elementos. Entonces, si les da muy grande, es preferible decrecer la separación.
Enteres trigo. O sea, no pasarse del 8. Eso es un poco lo que se dice acá. Luego, para la flexión, ustedes con las ecuaciones de la norma, ustedes calculan el acero con las ecuaciones que habíamos anunciado, calculan el acero requerido por las solicitaciones y tienen que llegar a la conclusión si es que el requerido es mayor o igual a 3,14 centímetros cuadrados, o sea, 4 fideos. Este creo que debería ser contrario. Creo que tengo mal el... O sea, disculpen, el ASP que ustedes pongan tiene que ser mayor o igual a... no, esto está al revés. Esto debería ser menor o igual. Yo lo voy a corregir. El menor o igual, pues, el acero requerido tiene que ser menor o igual a los 4 FI10 mínimo. Y si es mayor, tendrán que poner de 12. Ya, vamos a dejar la clase hasta acá. Y les voy a dejar un enunciado también ya en un curso sobre un ejercicio que vamos a hacer al respecto. Con eso terminamos la clase de hoy.